Muy buenos días, tardes o noches, les habla Julián Forero. Por favor, no olviden suscribirse en todas mis redes sociales. Aparezco como fisioterapeuta Rayal Piso Forero en Instagram, Facebook y YouTube. El día de hoy vamos a abordar un video que va a ser dirigido a todo el público en general, va a ser corto y va a ser muy dinámico. ¿Somos o no somos aptos para un reemplazo total o parcial de cadera? Para esto tenemos que entender cuáles son las patologías o enfermedades que nos harían aptos para el reemplazo. En primer lugar, y la que es más frecuente, sería la fractura por caída. Generalmente esta se da en una caída a nuestra propia altura y con nuestro propio peso corporal. En segundo lugar, tenemos la artritis reumatoide. Esta enfermedad se caracteriza porque a largo plazo genera una desnutrición de todos los tejidos blandos en el área, es decir, nuestro cartílago se va a desgastar. Ya lo vamos a ver más a profundidad. El siguiente sería una artritis séptica. Esto sería por una infección que se involucra interarticularmente y nos genera un daño articular. Tumores óseos derivados, por ejemplo, del cáncer. El siguiente sería la osteonecrosis, que es básicamente la falta de flujo sanguíneo en el área, lo que va a generar y provocar una muerte en la articulación o en los niños la displasia de cadera. Entonces acá tenemos el miembro inferior, acá tenemos la rótula o llamada patela, tenemos la parte inferior de la rodilla, longitudinalmente hacia arriba tenemos el fémur, acá tenemos el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, lo que sería el complejo articular de la cadera y el acetábulo. Aquí lo vemos en una imagen real, en una radiografía tomada en una mujer. Tenemos acá, como les digo, última prolongación del fémur, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, el complejo articular de la cadera y el acetábulo. Generalmente la causa más frecuente, como bien les decía, era la fractura por caída. Esto se da cuando bajamos una escalera o vamos caminando, nos tropezamos, nos caemos desde nuestra propia altura y nuestra propia carga cae en esta zona lateral del cuerpo, lo que provoca una fractura en el cuello anatómico de la cadera, como vemos en la imagen. Aquí tenemos una imagen tomada desde la parte posterior de la persona, tenemos acá la última prolongación del fémur, tenemos acá la del complejo articular de la cadera y acá claramente vemos la falta de continuidad ósea, lo que es una fractura. Aquí tenemos una radiografía en la cual nos muestra todo el material que fue incrustado en el reemplazo total de cadera en la persona que sufrió la fractura. Esto es un reemplazo total de cadera y la persona que se fractura es apta para este tipo de reemplazos. El reemplazo total o parcial de cadera se hace de modo quirúrgico, en el cual, como vemos en la imagen, tenemos que extraer desde el cuello anatómico que les venía hablando, hacer una perforación en la mitad, como un túnel del fémur, e incrustar el vástago femoral, que sería esto. Esto nos daría, digamos que, el anclaje para poder sostener el reemplazo total de cadera en el acero inoxidable, lo cual simula perfectamente, como ustedes ven, la anatomía de la cabeza del fémur y del acetábulo, como vemos acá, del acetábulo. Entonces no solamente van a cambiar el componente femoral, sino también el acetábulo, componente pélvico. La otra causa muy frecuente que está muy ligada a la artritis, a la artrosis, sobre todo la artritis reumatoide, la artrosis séptica, la artritis degenerativa, entre otras, es por desgaste articular. Por ejemplo, en la artritis reumatoide hay una desnutrición progresiva de lo que sería este complejo, el cartílago. El cartílago que va a recubrir esta cabeza femoral. Hagan de cuenta que es un caucho que recubre una parte del cuerpo. Y acá en el acetábulo se coapta y no hay tanto roce. Cuando hay desgaste articular por el cartílago o la ausencia del cartílago o el desgaste del cartílago, lo que pasa es que el hueso empieza a rozar con el hueso, como rozar dos metales con dos metales. ¿Qué pasa? Se desgasta, genera dolor, genera inflamación, genera molestia, genera pérdida de la marcha, genera demasiadas cosas que te van a dificultar en tus actividades de la vida diaria. Aquí tenemos una imagen real, cabe destacar que es un paciente en el cual yo estoy trabajando en este momento. Este paciente es apto para reemplazo de cadera, como lo vemos por medio de una radiografía, pero uno como fisioterapeuta ya lo sospecha por el examen físico. Entonces, esta radiografía real es de esa persona y vemos que para poder diagnosticar bien toca
sacar dos radiografías. La primera es con las piernas en abducción o las piernas abiertas y la segunda es en la posición normal. Entonces acá podemos ver en este miembro que la cabeza femoral es redonda, no presenta tanto desgaste y el espacio que hay entre el acetábulo y el fémur aún es amplio. En diferencia de esta, que es la izquierda, vemos que aquí ya no hay espacio prácticamente, hay una infiltración en la articulación, hay dolor posiblemente, hay roce y se está desgastando progresivamente esta cabeza, a diferencia de la otra, como lo vemos, recordemos que esta es la izquierda. En la siguiente imagen se ve más claramente el desgaste y cómo está chocando la estructura, la cabeza femoral con el acetábulo. Se ve claramente, a diferencia de este que también está presentando el mismo problema, pero no tan avanzado como el anterior. En este caso también es importante realizar el procedimiento, se hace de la misma forma, debemos de diseccionar e incrustar el reemplazo total y también en el acetábulo, como vimos anteriormente en la fractura. El desgaste articular, generalmente en estas enfermedades, como lo vemos acá, se da en el cartílago. Acá vemos una cadera normal donde se ve todo ese cartílago que yo les decía a ustedes que es como un caucho que recubre y evita el roce. Y acá vemos un desgaste muy significativo, el cual ya está generando un roce de hueso con hueso y el dolor debe ser absurdo. Una de las formas de nosotros saber si este paciente es apto o no apto para reemplazo es viendo la radiografía. Entonces, al ver la radiografía, lo que hacemos, según una escala denominada TONIS, que mide básicamente este espacio intraarticular entre la cabeza del fémur y el acetábulo, se mide cuántos milímetros de espacio de libertad tiene la articulación. Son tres niveles, cuatro niveles, del 0 al 3. El 3 es que ya prácticamente rocian toda la articulación. A partir del nivel 2 ya es preocupante. El nivel 1 ya hay un desgaste, ya hay dolor, pero desde el nivel 2 se puede decir que ya el paciente es apto, se hace un comité en el cual se evalúa las radiografías, la funcionabilidad del paciente y se estima qué tipo de operación se le hará. El rol de nosotros como fisioterapeutas es esencial. Desde la parte preventiva, cuando tú tienes latente una artritis o tú tienes latente un problema articular, nosotros podemos prevenir y demorar mucho ese proceso de desgaste. Pero cuando ya nos hacen un reemplazo articular, toda la rehabilitación desde el día 2, es decir, desde el posoperatorio, es nuestro trabajo. En el segundo día ya estamos dando el apoyo a la pierna. Es importante que ustedes sepan que la prescripción del ejercicio es el medicamento más eficiente. Es por eso que nosotros como fisioterapeutas tenemos una ventana terapéutica demasiado amplia con ustedes y básicamente en el segundo al tercer mes ustedes ya van a estar caminando de una forma correcta con una prescripción y conductas fisioterapéuticas adecuadas. Pero aproximadamente hasta el año o un poco antes del año, ustedes van a sentir realmente los beneficios que se han hecho en la operación. Van a experimentar estos beneficios y van a sentir que están mejor. La sensación va a ser distinta y van a estar bien. Entonces, a grandes rasgos, es muy importante que si ustedes son aptos para operación, entre más jóvenes que sean, aprovechen, porque tienen más vitalidad y va a poder ser más eficiente. ¿Es mejor operarse o no operarme? En definitiva, es mejor operarse.